En la primera lectura de este domingo 24 del tiempo ordinario, tomada del tercer poema, o canto, del siervo de Yahvé, el profeta Isaías hace una descripción profética del Mesías, expuesto a toda clase de sufrimientos para expiar nuestros pecados y alcanzarnos la salvación mediante la cruz. Y así, en la sangre del Mesías siervo, Jesús sufriente, queda sellada la nueva alianza universal y la salvación. El siervo del Señor personifica el fracaso aparente, atormentado y temido por réprobo. Pero revela que en el fracaso puede haber sentido. Dios se le revela presente en el dolor como Salvador y enseña a los que sufren a estar a la escucha porque Dios se hace presente en el sufrimiento. Los relatos de Isaías del siervo de Yahvé son textos preciosos que esbozan el perfil del profeta y de las comunidades proféticas de todos los tiempos, incluidas las comunidades comprometidas con la no violencia para la consecución de un mundo mejor para todos y, prioritariamente, para los más oprimidos. En la carta de Santiago, se nos ofrece una lección fundamental de la vida cristiana, la fe y las obras. Creer en Dios y no vivir según el plan de Dios, es una burla al Señor y un escándalo ante los hombres. Quien ha recibido el don de la fe tiene que hacer obras nacidas de la fe, si no, todo queda en palabras vacías. Con las obras se muestra la fe. El cristiano se siente inmediatamente invitado a considerar cómo vive, si su vida está orientada al cuidado del hermano y de la caridad. La fe conceptual no salva, tiene que pasar a lo concreto de la vida. San Agustín, el verdadero testigo de la fe en Cristo, no se contenta con predicarla, sino que percibe las necesidades del prójimo y busca solucionarlas. Y en el Evangelio de hoy, nuestra atención queda prendida de una confesión, la de que Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero un Salvador, un Mesías cargado de dolor y sufrimientos. Estamos ante una invitación al conocimiento de Cristo Redentor y al seguimiento del mismo, pero tomando cada uno su cruz, lo que escandaliza a Pedro. Y es que el anuncio de la pasión compromete a Jesús a ofrecer a los discípulos las condiciones esenciales para seguirle. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 15 de septiembre del 2024. Lectura del profeta Isaías capítulo 50, versículos del 5 al 9a. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra del Dios. Salmo 114. Respondemos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Respondemos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Respondemos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Respondemos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Respondemos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El discipulado de la cruz como identidad cristiana. Entrega y decisión a Dios y a los suyos. Estamos ante uno de los famosos cantos del siervo de Yahvé, confrontar Isaías capítulo 42, 49 y del 52 al 53, una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento desde todos los puntos de vista. Pertenecen a la segunda parte del libro de Isaías, al llamado Deutero Isaías 40 a 55, en que aparece este misterioso personaje que encuentra el sentido a su misión apoyándose en la palabra de Dios. Si en la primera parte del libro de la Consolación se pensaba que el emperador Ciro, emperador persa, sería el elegido de Dios para liberar a su pueblo, pues él dio el decreto del retorno desde Babilonia, a partir del momento en que aparece la figura del siervo, ya no será necesario apoyarse en un rey o emperador humano para la libertad que Dios ofrece a su pueblo. Las resonancias de estos famosos cantos del siervo son evidentes en pasajes del Nuevo Testamento. Por eso mismo la fidelidad a Dios, a la escucha atenta de su palabra, por encima de las afrentas que debe sufrir, ponen de manifiesto el misterio del dolor como la capacidad que se debe tener frente a toda violencia. Los perfiles de este personaje no están definidos, ni está claro si se habla de un individuo o del pueblo mismo que debe mantenerse atento a la palabra de Dios. Pero los cristianos supieron aplicarlo a Cristo, porque encontraron en esta descripción del siervo una semejanza inigualable con la vida de Jesús. Lo que para el judaísmo oficial y su teología no podía ser mesiánico, para los cristianos, después de la pasión y la resurrección, preanuncia al Mesías que pude llevar sobre sus hombres los sufrimientos del pueblo y del mundo entero. Fe verdadera y compromiso cristiano. La segunda lectura nos enfrenta de nuevo con la parénesis, o la praxis de la vida cristiana. Nos encontramos con uno de los pasajes más determinantes de este escrito en el que se ha visto una polémica con la teología de la fe de Pablo. Se ha dicho que es la parte más importante de la carta, porque se quiere poner de manifiesto que la fe sin obras no lleva a ninguna parte en la vida cristiana. Esto es absolutamente irrenunciable, y a nadie, y menos a Pablo se le podría pasar por la mente algo así como cree y peca mucho. Esa falacia no es de Lutero,
sino la leyenda de los malpensantes. Creer es confiar verdaderamente en el Dios de la gracia. Pero es posible que algunos quisieran poner a Pablo a prueba en alguna comunidad cristiana y este escrito posterior quiere poner las cosas en su sitio. El enfrentamiento no es entre Santiago y Pablo, sino entre interpretaciones que provocan equívocos. Pablo, es verdad, ha puesto la fe en Jesucristo como principio de salvación, y eso es axiomático, elemental y decisivo, en el cristianismo frente a la ley judía, porque la salvación no puede venir sino de Jesucristo. En ningún caso de la ley y sus preceptos, esto también es elementalmente cristiano. Pero la fe lleva a los compromisos más radicales, en razón de la gracia de la salvación. De lo contrario, el cristianismo sería absurdo, porque el cristianismo no es una ideología, sino una praxis verdadera para cambiar los corazones de los hombres. Seguir a Jesús desde nuestra cruz. El Evangelio nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús en que debe plantear a los suyos, a los que le han quedado, las razones de su identidad para el seguimiento. ¿A dónde van? ¿A quién siguen? El texto, pues, del Evangelio, tiene 4 momentos muy precisos: la intención de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro en nombre de los discípulos, versículos del 27 al 30, el primer anuncio de la pasión. Versículo 31, el reproche de Jesús a Pedro y a los discípulos por pretender un mesianismo que no entran en el proyecto de Dios, versículos del 32 al 33, que Jesús asume hasta las últimas consecuencias, como el mismo siervo de Yahvé. Y, finalmente, los dichos sobre el seguimiento, versículos del 34 al 37. Este es uno de los momentos estelares de la narración del Evangelio de Marcos. La crisis en Galilea se ha consumado y el seguimiento de Jesús se revela abiertamente en sus radicalidades. Galilea ha sido un crisol, ahora están a prueba los que le han quedado, cuyas carencias son manifiestas en esta confesión mesiánica. Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar al camino a Jerusalén, con todo lo que ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino. Pedro considera que confesarlo como Mesías sería lo más acertado, pero el Jesús de Marcos no acepta un título que puede prestarse a equívocos. El Mesías era esperado por todos los grupos, y todos creían que sería el liberador político del pueblo. Jesús sabe que ni su camino ni sus opciones son políticas, porque no es ahí donde están los fundamentos del reino de Dios que ha predicado. Por eso, para aclarar el asunto viene el primer anuncio de la pasión. De esa manera dejaría claro que su mesianismo, al menos, no sería como lo esperaban los judíos y, a la vez, sus discípulos debían aprender a esperar otra cosa. Ya Jesús veía claro que su vida en Dios debía pasar por la muerte. No porque Dios quisiera o deseara esa muerte. El Dios sabá no podía querer eso. Pero los hombres no dejarían otra alternativa a Jesús en nombre de su Dios. El reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio, porque su mentalidad es como la de todos los hombres y no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús les enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Eso es lo que pide a los que le siguen, porque en este mundo, triunfar es una obsesión, pero perder la vida para que los otros vivan solamente se aprende de Dios que se entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos si Jesús pudo hablar directamente de cruz o estos dichos están un poco retocados en razón de lo que ocurrió en Jerusalén con la muerte histórica de Jesús siendo crucificado bajo Poncio Pilato, quien decidió esa clase de muerte. Pero Jesús sí que contaba ya con la muerte, no veía otra salida. Por eso, la cruz, en los dichos, es la misma vida. Nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es una cruz en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado.
La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz, tome su cruz, dice el dicho de Jesús, sin pretender ser lo que no debemos, sin vanagloriarnos en nosotros mismos. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz y no debemos avergonzarnos de ello. No porque nuestro Dios quiera el sufrimiento, pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo, viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.